Nos toca hablar sobre las etapas, edades de la vida y su relación con las estaciones. Los ciclos estacionales los conocemos: primavera, verano, otoño y invierno. Sabemos que eso no ha cambiado, no cambia, pero ¿a qué te refieres con las edades de la vida? Edades de la vida se refiere a las etapas de desarrollo espiritual y personal de cada ser humano. Se cree que cada 7 años, ¿dónde estoy? Perdón. Se cree que cada 7 años ocurre un cambio importante. Como podemos apreciar en la imagen del PPT, nos muestra una línea de vida. No es que sea exacto el cambio ni que a todos nos pase igual, pero son una herramienta que nos ayuda a comprender nuestros ciclos. Por ejemplo, cuando un ser humano nace, una nueva vida comienza a desarrollarse. Hasta los 7 años se considera que el niño todavía tiene la conciencia conectada con lo espiritual. Es una etapa en la cual el niño absorbe todo lo que las personas más cercanas a él le quieren enseñar. Luego, hasta los 14 años, ya tiene que enfrentar ciertos desafíos que lo ayudarán a crecer. Le llamamos adolescencia, para llegar así a los 21. Ya es un joven que empieza a madurar y va cuestionando su lugar en el mundo. Quiere introducirse en el mundo adulto. Nacimiento, juventud, primavera, cuando celebramos el equinoccio y esperamos el primer rayo del sol al amanecer, es la vida que brota. Hay esperanza, nuevos comienzos, es un periodo de crecimiento y de vitalidad. En muchos lugares del mundo se celebra la llegada de la primavera. Tenemos Trujillo en La Libertad, capital de la primavera, celebra como un festival con flores, mucha juventud. En Japón le llaman Hanami, fiesta del florecimiento del Sakura, la flor del cerezo. En la India lo conocen como Holi, fiesta de los colores, y México también tiene su fiesta, la costumbre de subir a sus pirámides en Teotihuacán para recibir energía. China no se queda atrás, celebra la llegada de su nuevo año lunar. Todas fiestas llenas de color y alegría. Sí, se sabe desde la antigüedad que se llevan a cabo estas fiestas estacionales, generalmente al inicio de cada estación. La primavera da paso al verano, que es una época de energía, de abundancia, expansión, crecimiento total. Los incas celebraban el Huarichicuy, que era una fiesta en la que los jóvenes tenían que enfrentar ciertas pruebas de resistencia, habilidad para demostrar su fortaleza y su capacidad de pertenecer al ejército del Inca. Actualmente, en el colegio, ¿Giordano? no, en el Colegio del Cusco, el Colegio Nacional de Ciencias, todavía celebran la fiesta del Guarachicuy como un festejo de los jóvenes. Bueno, podemos decir entonces que el verano es la etapa de la madurez. Entre los 21 y los 49 años, el ser humano adulto busca conquistar, alcanzar logros, quiere ver frutos de lo que hace, ya más o menos se ubica en el mundo, pero también empieza a sentir que la juventud se pasó o se está yendo. El presente le muestra algo de efímero, algo débil y peor si no afianzó su lado espiritual. También hay fiestas y rituales que celebran el solsticio de verano. Todas las fiestas siempre están conectadas con la reverencia al sol y a la naturaleza. En España, durante estas fiestas, que son las de San Juan,
se celebran unos rituales de purificación en la playa. En Stonehenge, Reino Unido, se reúnen multitudes para ver la alineación del sol con las piedras al amanecer. En el hemisferio sur son los días previos a la Navidad. Celebramos la vida y sus frutos. Entonces, a partir de los 49, empezamos a buscar sabiduría en lo espiritual, etapa de transición, cambios, desprendimiento, adaptación, reflexión. Y para algunos se radicalizan creencias, dependiendo de su cultura y de lo que han forjado como carácter. Ujú. Cuando nos acercamos a los 70, o ya estamos por ahí, se muestra lo que llamamos el ocaso de la vida y nos preocupamos por dejar las cosas hechas. Tiempo de cerrar, de reconocer nuestros límites y prepararnos para un nuevo ciclo. O sea, como en el mito de Demeter, cuando ella vivía con su hija Perséfone feliz y la tierra producía frutos, flores, semillas. De pronto, cuando le raptan a Perséfone, ella busca por toda la tierra, pero no la encuentra. Entonces se niega a que la tierra produzca frutos y semillas. La naturaleza comienza a morir como antesala del invierno. En otoño también hay rituales, la fiesta de la cosecha. La celebramos dando gracias a los dioses de la tierra, la Pachamama. Escogemos las mejores semillas para sembrarlas. Transitamos a través de los cambios a otro ciclo. El invierno, que simboliza la quietud. Sí, cuando la gente llega a tener más de 70, entra en una etapa de búsqueda de la verdad interior, la preparación para un nuevo renacimiento. En este tiempo de reflexión, comprendemos la naturaleza cíclica de la vida y pensamos cómo fue nuestra vida, cómo fue nuestro camino. Buscamos una conexión con lo divino. Es la oportunidad para trascender egoicamente. Durante el solsticio de invierno, en el Perú celebramos la fiesta del sol, el Inti Right. Raymi, y el Año Nuevo andino. El invierno representa el final, simbólicamente la muerte, donde el hombre se purifica para resucitar, porque en el mundo antiguo se creía que el cuerpo se había hecho viejo y necesitaba renovarse. El ciclo se repite y representa la supervivencia del alma que va pasando por diferentes etapas y va aprendiendo en cada una de ellas. Todas las fiestas estacionales provenían de un misterio natural muy profundo. En cierta manera, las antiguas escuelas de misterios buscaban enseñar al hombre cómo vivir cada etapa. Por eso organizaban ceremonias religiosas de las que ahora solamente nos queda la fiesta, ya no el sentido profundo. En la Acrópolis buscamos rescatar el sentido a estos rituales y vivimos de manera especial cada cambio de estación. Bueno, hay que aclarar que esta explicación es solamente un esquema. Líneas generales, la marcha del tiempo en la vida del ser humano, pero no podemos generalizarlo. Cada persona es un mundo, un misterio, una realidad única, singular, irrepetible. ¿Cómo consideras que están las estaciones en tu vida? ¿Qué te han enseñado? Reflexionemos mirando
cómo se desarrolla un cerezo en las diferentes estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Al igual que ese árbol, experimentamos nuestras diferentes estaciones y nos vemos afectados por ellas. Pero cada estación tiene un propósito y no debemos juzgar nuestra vida basándonos solo en la estación actual, porque también cambia. Continuamos con nuestra compañera Marlene, que nos dará una explicación sobre el hombre de Vitruvio como símbolo. Ok, gracias. Ok. El hombre de Vitruvio como símbolo. Ahora vamos a descubrir la importancia o qué cosa nos esconde el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio es un dibujo del Renacimiento hecho por Leonardo da Vinci en 1490, que se encuentra en la galería de la Academia de Venecia. Pero ¿por qué se llama hombre de Vitruvio y no se llama el hombre de Leonardo da Vinci? Para eso vamos a explicar quién fue Vitruvio. Marco Vitruvio fue un arquitecto, ingeniero, escritor del siglo I, que sirvió inicialmente al emperador Julio César y después al emperador Augusto Octavio. Escribió el más antiguo tratado de arquitectura. En su tercer volumen resalta el rol central del ser humano en la creación y la conexión con lo divino. También dice que la arquitectura debe imitar las dimensiones del ser humano. Pero recordamos que a lo largo de la historia ya había otros personajes que querían dibujar al hombre de Vitruvio. Así tenemos, por ejemplo, a Fra Giovanni Giocondo, a Cesare Cesariano. Pero ¿qué lo hace tan importante e impresionante el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, a diferencia de los otros? Bueno, como vimos, en El hombre de Vitruvio de Da Vinci fue el primero en dibujar y colocar al ser humano dentro de un círculo y de un cuadrado, dos figuras geométricas que durante el medioevo eran utilizadas como figuras perfectas. El círculo, que representa la dimensión divina, que representa el macrocosmos, la idea de perfección. Y el cuadrado, que va a representar el microcosmos, la dimensión terrena. Vemos también que en el centro del círculo va a estar el ombligo, que nos indica que tiene un origen divino. Y en el centro del cuadrado van a estar los genitales, lo que nos indica un origen terrenal. Aquí tenemos al hombre de Vitruvio también con los brazos y piernas extendidas, que es símbolo de libertad, cuyas manos y pies van tocando tanto el círculo como el cuadrado, que nos indica que el hombre está sujeto tanto a las leyes, reglas y dimensiones que gobiernan el universo. Entonces, Leonardo da Vinci fue el primero que logra unificar estos tres universos a través de su dibujo, el universo terrenal, el universo divino y el universo del hombre. Pone al ser humano como un puente entre lo divino y lo terreno. Pero recordemos que el círculo y el cuadrado ya eran utilizados por los precristianos y por los budistas. En ellos, la parte central del círculo y del cuadrado coincide, lo que para ellos indicaba que la separación de la parte divina con la terrenal se podía dar, pero en forma armónica. Pero como hemos observado, en el hombre de Vitruvio no coinciden estos dos centros. Como vimos, el centro del círculo es el ombligo y el centro del cuadrado son los genitales. Entonces, este dibujo lo hace aún más extraordinario porque demuestra una relación aparentemente armónica, pero que misteriosamente es desequilibrada. Entonces, Leonardo da Vinci se da cuenta de la problemática que va viviendo la humanidad, anticipándose de este modo a las grandes crisis espirituales que va atravesando el ser humano.
donde el individuo se encuentra desorientado, vacío, sin un propósito, sin un rumbo. Está desconectado de su esencia divina. Sus valores van a entrar en conflicto con sus convicciones. Pero, ¿qué hacer? ¿O estamos eternamente condenados a llevar dentro de nosotros este desequilibrio entre lo espiritual y lo terrenal? Como vimos, Da Vinci buscó definir y dibujar el hombre de Vitruvio siguiendo la obra de Vitruvio. También utiliza el número áureo o divina proporción, ya definida por Euclides y estudiada la secuencia por Fibonacci. También va a utilizar la geometría sagrada, ya estudiada por Pitágoras, por Euclides y por Platón. Platón ya decía que Dios geometriza eternamente. Entonces, de este modo, Leonardo da Vinci demuestra que el ser humano tiene un origen divino, pero también terrenal, que sus proporciones lo hacen perfecto y bello, empezando desde su estructura anatómica simple, como vamos a ver en la forma de ADN, en la organización de sus átomos, sus moléculas, sus células, sus tejidos. Y nuestro trabajo interior es despertarnos y darnos cuenta que somos seres manifiestos, que estamos en constante equilibrio entre estos dos centros. Debemos estar constantemente equilibrando. Pero ¿cómo logramos equilibrar estos dos centros? Para esto ya Platón decía, conocer es recordar lo que el alma ya sabía. En ese proceso de conocer y recordar, tenemos que aceptar que cada uno de nosotros llevamos una chispa divina y que debemos abrazar nuestra humanidad, admitir que somos seres integrados y no separados, que llevamos dentro de nosotros un macrocosmos y un microcosmos. Ahora les doy paso a Jackie y a Blanca, que nos van a hablar sobre la clave de los 4 elementos en el hombre y el cosmos. Querida Blanca, ¿sabías que el hombre es un microcosmos que nos ayuda a comprender el vasto universo llamado macrocosmos? ¿Cómo? ¿Me podrías explicar mejor, Jackie? La parte concreta del hombre corresponde a la parte tangible y objetiva del cosmos. La parte vital del hombre es como la energía de vida que recorre el universo y lo mismo ocurre con las demás partes. Me explico mejor. Dicen las enseñanzas antiguas que tanto el hombre como el cosmos y por ende la Tierra están formados por 7 elementos, aunque solo conocemos 4 plenamente. Ah, sí, he oído hablar de los 4 elementos. Estamos hablando de los elementos tierra, agua, aire y fuego, siendo la tierra lo más concreto y el fuego lo más sutil. Exacto. En realidad, estos elementos tienen diferente grado de sutilidad material y por eso se manifiestan de forma diferentes. ¿Qué? ¿Qué se entiende entonces por estos elementos? Platón dice que los elementos son aquellas cosas que componen y descomponen los cuerpos complejos. Los elementos son sustancias simples, primordiales, que conforman los cuerpos, no solo del hombre, sino del cosmos. Y nacen cuando se da la manifestación. ¿Y cómo nacieron estos elementos? Los antiguos decían que en el principio existía el caos, pero este no es como lo solemos imaginar, sino un estado donde todo estaba unido, sin diferenciarse con un gran potencial para tomar formas en el momento adecuado. Si lo comparamos con una semilla, aunque aún no es árbol, ya guarda en su interior todo el potencial para convertirse en uno.
teniendo condiciones apropiadas de vida. Pero regresamos a nuestra historia cuando interviene el teos, que es la inteligencia, el pensamiento divino, que ordena a ese caos de origen, da origen al cosmos, que es el universo manifestado con las formas tal como lo conocemos. Pero Jackie, el universo es muy extenso. ¿Por qué no mejor hacemos una comparación más cercana con nuestro sistema solar y nuestra madre Tierra? Por supuesto, en la Tierra se reflejan lo que hay en el universo. Nuestro sistema se construyó en base a 7 elementos. De allí la clave sectenaria es importante, pues la divinidad o trinólogo solar se manifiesta en 7 planos, que a la vez son 7 leyes y 7 elementos. Pero nuestra comprensión humana de esos 7 elementos solo comprendemos plenamente 4. El quinto apenas lo intuimos y los 2 restantes aún permanecen fuera de nuestro alcance. Entonces, hagamos una analogía entre este cosmos y el hombre. Y como representación del cosmos, colocaremos a la Tierra, nuestro planeta. Y yo hablaré de los 2 primeros elementos. Perfecto, Blanca. Entonces empecemos desde lo más concreto. El elemento tierra está relacionado con lo más concreto. Es aquello que se puede pesar, medir, trasladar y tiene temperatura. En nosotros, los seres humanos, sería nuestro cuerpo físico. Y en el cosmos sería el cuerpo de nuestro planeta Tierra. El elemento agua es el que provoca el movimiento, es la energía que da forma a da forma de vida en el planeta. En el ser humano es la vitalidad, es la que nos permite caminar y que estemos en acción. El elemento aire es la psique. En la tierra lo vemos manifestado a través de los vientos. A veces son vientos calmos como la brisa, en el mar otras veces vientos huracanados. En el hombre son las emociones y los sentimientos que suelen inclinar la dirección de nuestros movimientos, permitiendo hacer determinadas cosas. El elemento fuego es el mundo del pensamiento, de la idea abstracta, captada por la mente. En el caso del ser humano, a través de esta mente, podemos percibir lo espiritual, acercarnos a la sabiduría y la intuición. Y si lo comparamos con la tierra, permite que toda la naturaleza tenga un determinado orden, una armonía que en forma práctica se ve a través de los diferentes siglos, como el siglo del agua, el siglo de las estaciones, etc. Resumiendo, el gran cosmos imprime en el hombre estas 4 fuerzas, elementos, que son su misma consistencia, su misma configuración, pero en pequeño. Ahora entiendo por qué el hombre está relacionado con el cosmos. Y no solo eso, sino que naturalmente se siente atraído por los misterios que encierra este macrocosmos, puesto que tiene su misma naturaleza. Por ende, el hombre, como encierra dentro de sí los 4 elementos, y para haber evolucionado hasta convertirse en un ser humano que tiene mente y piensa, y nos referimos al elemento fuego.
es el que ha atravesado varios siglos y estadios de evolución que, que va de lo mineral a lo animal, pasando por estados vegetales, es decir, ha ido actualizando desde el elemento tierra, agua, aire y finalmente fuego. Entonces, cuando los antiguos hablaban de los dioses del fuego, del aire, del agua y la tierra, no solo adoraban las representaciones físicas, sino que intuían que detrás de aquellos símbolos había una esencia, un espíritu que los animaba. De allí la importancia de que el hombre comprende su propia naturaleza espiritual para que pueda reconocer otras entidades espirituales que animan toda la naturaleza. Por eso se habla de dioses de los elementos a esas entidades espirituales que estaban detrás de las formas de la naturaleza. Estos dioses de los elementos se subdividen en subelementos y cada uno de ellos está regido por pequeños elementos a la vez. Y cuando hablamos de fuego, aire, agua, aire y tierra, en la vida diaria nos estamos refiriendo a las subdivisiones que pertenecen al elemento tierra, que es la dimensión en la cual nos encontramos. A continuación, le daremos el pase a nuestros compañeros Manuel y Patti, que nos hablarán del corazón como símbolo en el hombre. Ahí está. Manuel, he estado leyendo algo fascinante sobre el corazón. Siempre lo hemos visto como un órgano puramente físico, ¿verdad? Sí, es el órgano que bombea la sangre a través del cuerpo y distribuye el oxígeno y nutrientes a todas nuestras células. Pues mira, se han encontrado muchas cosas más acerca del corazón. Se sabe ahora que el corazón tiene neuronas y por eso está conectado con el cerebro. Es más, el 60-65% de las células del corazón son células nerviosas. Increíble, como si el corazón tuviera su propia mente. Así es. Por esta razón, la medicina actual lo llama como el segundo cerebro, por la cantidad de neuronas que antes se creía que solo era del cerebro. He leído sobre esoterismo oriental, que refiere que el corazón, más allá de ser un órgano principal e importante, es como el centro de la conciencia espiritual, mientras que el cerebro es el centro de la conciencia espiritual, pero te lo explicaré más adelante. ¿Me querías decir algo más? Sí, te quería decir que cuando nos afectamos emocionalmente, el corazón sufre, duele y produce una angustia y desasosiego. Hasta la respiración se afecta, pero también he visto que algunas personas son frías, pareciera que no tuvieran corazón y no muestran sus sentimientos. Sin embargo, por lo que acabamos de ver, el corazón no está desvinculado de la mente, al punto que el pensamiento puede enfriar el corazón, pero también el corazón puede calentar el pensamiento. Claro, a eso le llaman inteligencia emocional, ¿no? Precisamente, deberíamos hablar de emociones inteligentes para que el sentido común nos guíe, ya que las emociones son difíciles de manejar. Pero además, el corazón es el asiento de la conciencia moral y de la inteligencia. Es nuestra capacidad de saber lo que es bueno de lo que es malo, conectando con nuestra intuición y nuestros valores. Por eso es tan importante actuar con el corazón. Sí, y la virtud clave aquí va a ser el valor y el coraje. Todo lo que hagamos debe surgir del corazón, donde va a recibir todos nuestros sentimientos y nuestras ideas.
Es nuestro punto medio, es nuestra parte humana. Esta parte humana, la psique, puede unir lo superior con lo material. Exacto. La psique es como nuestro centro de control, es lo que somos. Es el eje principal, va a ser nuestro punto de equilibrio que nos va a ayudar a manejar lo que el cuerpo pide y al mismo tiempo vivir nuestras experiencias espirituales. El corazón es el símbolo de nuestro equilibrio vital. Entonces, ahí viene la decisión de cómo actuar, porque a veces nos dejamos llevar por lo material que por lo espiritual. Sí, la psique debe lograr la armonía entre lo superior y lo inferior. Para actuar con el corazón se necesita mucha voluntad. Un corazón voluntarioso debe seguir a la prudente sabiduría para lograr el equilibrio en la vida. Suena muy profundo. Entonces hablemos del sentido espiritual del corazón. Como mencioné al principio, es la sede de la conciencia espiritual. Exacto. En nuestra fuerza de voluntad podemos acercarnos a esa inteligencia pura a la cual llamamos mana y a la intuición que la estamos denominando como guru. Y desde esa altura superior dirigir nuestros pensamientos, emociones y acciones. Hay que esforzarse para tener un corazón puro. Por eso no es tan fácil porque muchas veces hemos actuado muy emocionales y hemos perdido la objetividad. Sí, a veces me paralizo por el miedo o me vuelvo muy impulsiva y reacciono sin pensar. Sí, esa es una forma de actuar con el corazón. Se pierde el rumbo de nuestros pensamientos y emociones y actuamos equivocadamente. Aquí la acción predomina sobre la emoción. Pero también he buscado hacer las cosas correctamente y tomar buenas decisiones, aunque no son la mayoría de veces, y me he dado cuenta que el valor me impulsa a lanzarme a desafíos, como cuando tuve que dictar una charla. En este caso, has actuado con un corazón prudente. Tu emoción ha sido más estable y humana, aunque el miedo sigue ahí. Exacto. Y ahí, y el corazón puede latir a mí, pero el valor predomina y te hace sentir su poder. Pero una vez que conoces el valor, vas a desear volver a sentirlo, pues te lanzas a la aventura de los desafíos con el corazón, porque ya tienes un saber, y ello inclusive puedes ayudar a los demás con las ideas, las enseñanzas y lo que has aprendido. Oh, qué importante es todo esto. Qué importante es tener la virtud del valor, del coraje o de otras virtudes que nos enseñan los sabios. Ellos nos han dado un mapa de ideas y enseñanzas para seguir el sendero y atrevernos a vivir forjando nuestra vida a través de las virtudes que dejaron ellos establecidas. Ahora vamos a dar el pase a nuestra compañera Nari para terminar con las conclusiones de esta pequeña exposición.